Hola chicos, buen día para todos. Hoy ya culminamos con el repaso ya de los temas ya antes mencionados en las clases anteriores para que ustedes puedan recordar cómo se conlleva cada tema. Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy referente a lo que indica Platón en base a sus teorías de las ideas. Las teorías de las ideas de Platón se centran básicamente en la existencia de un mundo de ideas como ideas absolutas y universales, ya que Platón afirmaba que estas ideas son la causa de la realidad en sí, en su momento, ya que estas ideas son como el fundamento del mundo sensible, de las cosas particulares, que son una imitación de las ideas y tienen existencia en cuanto a lo que es participaban en estas ideas en su momento. Dicho esto, estas ideas en sí son jerarquizadas. Por ejemplo, la idea de mueble abarca lo que son las ideas de silla, mesa, sofá, armario, donde la superior de todas las ideas es la del bien como principio de todas las ideas, en base a lo que es la antropología platónica, ya que para Platón el humano es una realidad dual como alma y cuerpo, siendo lo principal el alma, que es inmortal, que posee autoconciencia y está destinada a lo que es al conocimiento de lo divino y lo eterno, a una vida de contemplación de todas las ideas. Es por eso que Platón distingue tres partes del alma como racional o inteligente, que es la parte más noble y la que alcanza lo que es el conocimiento. Esta es la parte separable del cuerpo y lo que es irascible o de valor no es separable del cuerpo. La irracional o concupiscible es de los apetitos y funciones corporales y por tanto inseparable del cuerpo. Aquí hay un breve contenido de una reseña histórica sobre Platón, donde fue uno de los discípulos de Sócrates, junto a lo que es Xenofuentes, en la academia y uno de los principales filósofos representativos de la antigüedad de la historia en sí. En base al conocimiento, Platón pensaba que todas las ideas fueron adquiridas por el alma antes de su nacimiento, cuando vivía en lo que es en un hiperuarino en sí. Es allí el alma humana que contempló las diversas ideas y las grabó en su mente, ya que cuando el alma se unió a lo que es el cuerpo, olvidó esas ideas, es decir, olvidó esos conocimientos en base a lo que es un rol de las sensaciones, es hacer que el alma recuerde esas ideas mediante la experiencia de los objetos particulares. A este proceso lo conocemos como reminiscencia en sí. ¿En qué está basado? Que lo que es el entusiasmo por la ciencia y la belleza serían muestras de que el fin del alma es elevarse a lo que es al mundo de las ideas, pero si la persona básicamente se entrega a lo que es a la sensualidad, el alma pasará a lo que es a un cuerpo inferior hasta purificarse en su momento. En que identificaba sobre la ética, que la ética platónica es la puesta en práctica en su antropología y como la teoría de las ideas. El hombre encontrará lo que es el bien absoluto y la perfección en la medida que se acerque a lo que son las ideas y se aleje de lo que es un mundo sensible. En base a lo que es la política, en que la ética se realiza en la vida comunitaria a través de la república, ya que el carácter general de la política platónica es la subordinación de lo individual a lo general, tanto así que la libertad personal que tiende a lo que es desenfreno, que debe someterse a instituciones generales como la educación, es la institución principal. En un estado justo debe existir estas clases sociales que se corresponden con las tres partes del alma, como los gobernantes, los guerreros y los artesanos. Los gobernantes les corresponden la razón, el filósofo debe ser el rey o el rey debe filosofar prácticamente. Los guerreros tienen el valor y la función de defender el territorio y los artesanos, estos corresponden prácticamente a las tendencias sensitivas y cuida de las necesidades materiales como la agricultura, la ganadería y la construcción. ¿Qué identifica Aristóteles? Aristóteles en sí abarca en diferentes textos que ha podido llegar a nuestros días, donde fueron clasificados y publicados por lo que es Andrónico en sí, de Rodas, de las siguientes formas: escritos lógicos, metafísicos, científicos naturales, ético-políticos y también lo que son los filológicos en sí.
En base a lo que es lógica, con Aristóteles nace lo que es una ciencia del saber humano que se llama lógica, de lo que es de logos, razón, que es un análisis de cómo el espíritu humano es como un animal racional que descompone lo que es el pensamiento y el lenguaje, como las funciones elementales del espíritu son el concepto, el juicio, el raciocinio también. Aquí hay una breve reseña histórica sobre Aristóteles en sí, que fue discípulo de Platón en la academia, fue fundador de su propia escuela, el Liceo, y maestro de lo que es de Alejandro Magno, así en su momento. Luego también identificaron que identificaba sobre la ciencia. Según Aristóteles, la ciencia es el conocimiento fundado en razones y sus conclusiones son reales y necesarias. Por lo consiguiente, la ciencia debe básicamente estudiar la esencia de las cosas, lo que son las cosas, sus elementos universales y necesario para que la ciencia a la que se refiera es como una estraguirita, como se la conoce a este filósofo nacido en la antigüedad ciudad del Estado en que eran distintas a las experimentales actuales prácticamente. Que identificaba sobre la metafísica, Aristóteles denominó filosofía primera o simplemente sabiduría al estudio del ser como una propiedad primera de todo cuanto existe o es, ya que este estudio más tarde ha sido llamado metafísica. Meta significa más allá, según Aristóteles, en la percepción de todos los entes encontramos un doble principio inseparable que podemos expresar en tres maneras, como sustancias y accidentes, que abarca que la sustancia es el ser que subsiste y permanece en los accidentes como elementos constitutivos que a su vez se apoyan a lo que son las sustancias en sí en su momento. Los accidentes en sí son aquellas características añadidas que no afectan lo que son las sustancias, sino que va como perfeccionan prácticamente el tamaño, el color, la forma, y es así que a esos cambios que se dan en su momento, como el color, no dejará de ser sustancia, pero seguirá teniendo un color prácticamente. Otra de las tres partes, tres maneras de expresar en su momento está la materia y forma, en que todos los seres materiales tienen características comunes con otros que les hacen pertenecer a lo que es a la misma especie, es decir, a la misma forma, pero también son características individuales como materia, ya que la materia es el sustrato material también indeterminado de la cual proceden las características individuales como el tamaño, el grosor y el lugar también, donde la forma es como un cambio en base a las características generales en su momento. El acto y la potencia también abarca que el acto es la perfección del ser o el ser siendo lo que es, ya que se puede identificar con la forma. En cambio, con la potencia es la capacidad de poder recibir perfecciones y de llegar a ser en su momento la causa eficiente que permite prácticamente lo que es el cambio, o sea, lo que es el paso de la potencia al acto en sí en su momento. Ética, ¿en qué está basado ética para Aristóteles? La ética es la ciencia moral de Aristóteles, la cual expone su obra ética a lo que es Nicomano en sí, donde esta grita pone lo que es la ciencia de la felicidad y con ello el principio del bien y moral en la perfecta situación del hombre según su naturaleza racional. Aristóteles sí reconoce una función legítima al placer siempre y cuando sea ordenado y medio, ya que las personas que obra rectamente no hace el bien por el amor al placer que la buena acción proporciona, sino que ante todo por el amor al mismo bien prácticamente, ya que Aristóteles reconoce que la acción ética es como una acción del hombre maduro, o sea, como una acción de libre elección, como la voluntad libre es superior a la mera actuación de la voluntad prácticamente. En base a la política es la obra en la cual Aristóteles expone su teoría sobre el Estado, la cual ha servido de fundamento para la ciencia y la teoría política moderna, donde, según la Estaguirita, el Estado surge espontáneamente, puesto que el hombre es como un ser social por naturaleza, tanto así que el Estado está formando, eh,
por los individuos, familias y pueblos, en que solo existían diversos elementos. También Aristóteles tiene el mérito a poder juntar de un modo feliz el todo y la parte de la comunidad y los individuos, de manera que se evite lo que es la anarquía como un triunfo de los individuos y en lo que es el totalitarismo, ¿sí? Como imposición del Estado, ya que para Aristóteles no existe lo que es una sola forma de gobierno que cumpla lo que es con la finalidad del Estado, pero tampoco todas las formas de gobierno son buenas, en la cual existen tres clases de gobiernos buenos con sus respectivas degeneraciones en sí. En orden de perfección son buen gobierno, monarquía, aristocracia y república, y en degeneración del gobierno, tiranía, oligarquía y también demagogia en sí en su momento. En base a lo que es la filosofía helenística, es donde esta época helenística simplemente abarca desde lo que es la muerte de Aristóteles hasta lo que es el nacimiento de Plotino. Durante este periodo, la cultura griega se extendió por el Mediterráneo oriental con las diversas características propias, donde la filosofía helenística se caracterizó por ciencias como la biología, la historia, la astronomía y la medicina, y se independizaron de la filosofía. Otra de las características es el centro cultural que se trasladó de Atenas a otras ciudades, en especial a Alejandría. También otra característica es el predominio de lo que es el interés por la ética también, donde las tres principales escuelas del periodo helenístico fueron epicureísmo, lógica, física, ética estaba clasificada en su momento, y también está otro de las principales escuelas, es lo que es estoicismo y también lo que es escepticismo también en su momento. Aquí hay una breve historia referente a lo que es Epicuro de Samos, que como era lo que es la usanza de los filósofos de la época, Epicuro fundó lo que es su propia escuela llamada lo que es el jardín, donde no solo tenían lugar a charlas filosóficas y retiros también para reflexionar, sino también a lo que son las celebraciones de banquetes llamados simposios en sí en su momento. Epicurismo en sí fue fundada por Epicuro de Samos en Atenas. Los principales postulados del epicurismo en sí son la lógica, la física y la ética. Otra de las escuelas del periodo helénico es estoicismo, que esta simplemente fue fundada por Zenón en el año 336, en la cual abarca lo que es una galería del arte de Atenas en sí. También otra de las escuelas es existicismo, que fue fundada por Pirro de Lea, que fue postulado fundamental del existicismo, en la cual es que el ser humano es incapaz de poder alcanzar lo que es la verdad, por lo tanto hay que abstenerse de reflexionar y así poder encontrar la suprema calma en sí en su momento. ¿De qué está basada lo que es la filosofía romana? Simplemente en que esta filosofía romana abarca lo que son cambios históricos ocurridos en el siglo I a.C., donde determinaron lo que es la aparición de un nuevo tipo de filosofía, tanto así que Grecia quedó reducida a la provincia romana de Acaya, en donde el Oriente se organizó bajo la ley de Roma, que en este nuevo contexto Roma se convirtió en el centro de la vida cultural. Es por eso que se caracterizaron por lo siguiente, manteniendo lo que es un pensamiento griego, se caracterizaron por el eclecticismo en sí, donde lo que es estoicismo romano abarca las diferentes corrientes representadas por Seneca, también Epicteto y Marco Aurelio en sí, donde Seneca en sí nació en Córdoba, fue maestro de Nerón, no compuso lo que son los tratados, sino que diversos argumentos particulares. También está lo que es Epicteto, que este es original de lo que es Hierápolis, en la cual defendió que el bien y el mal no tienen existencia objetiva, sino subjetiva. También Marco Aurelio, emperador de Roma, que se dedicó a lo que es la meditación sobre sí mismo en sí. Aquí hay una breve historia referente a Cicerón, el que es el principal representante de lo que es el criticismo romano. Fue un prominente político y pensador, fue el primero en interpretar a los griegos para los latinos en sí, en su momento. Luego se conllevó lo que es el misticismo, simplemente que esta se caracterizó en la filosofía del siglo I al VI en la era cristiana,
donde adquiere ya diferentes rasgos religiosos y místicos debido por una parte a lo que es la duda sobre lo que es la eficacia de la razón, donde había sin embargo lo que es el existicismo por otro e influye lo que son diferentes ritos de las religiones orientales que profesaban en base a la unión inmediata con lo divino mediante lo que es la difusión. Es por eso que el misticismo oriental surgieron dos corrientes, como hebreo, Alejandría, que fueron representadas por Filón de Alejandría, quien trata de conciliar lo que es el judaísmo como el platonismo también, en la cual propone lo que es una reinterpretación relacionada de los libros sagrados en sí. Otra de las corriente es neoplatismo, que abarca desde mediados del siglo III, donde la filosofía antigua procura una forma, una síntesis, volviendo a las ideas de Platón, ya que el principal exponente de esta corriente fue Plotino, cuyas enseñanzas orales fueron recogidas por su discípulo Porfirio en sí en su momento. Aquí hay una breve historia sobre Plotino. Básicamente, el pensamiento plotino se resume en que todo emana de Dios y a él debe retomar en sí en su Hipatia, la neoplatónica en sí. En sí, Hipatia, hija del matemático y filósofo Teón de Alejandría, fue directora de la Escuela Platónica de Alejandría hacia el año 400 de la era cristiana. Allí impartió clases de matemática y filosofía también. Es allí donde hubo un cambio de diferentes fragmentos de pensamiento en base a las obras de su padre y de su discípulo Silesio de Cirene. En sí, fue víctima de la intolerancia ya que durante la época existían tensiones entre cristianos y neoplatónicos. Hipatia en sí fue acusada por conspirar contra lo que es el obispo Cirilo, por lo cual, según el neoplatónico Damasio, fue infundado en su momento. Ya debido a eso, la intolerancia llevó a un grupo de cristianos fanáticos a arremeter contra Hipatia, a quien la golpearon, la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar a lo que es Cesarea en sí. Lo que abarca lo que es la escuela de Alejandría, simplemente que la escuela de Alejandría fue una de las ramas de lo que es el neoplatonismo en sí, se caracterizó por su proximidad a lo que es el cristianismo, no sin enfrentamientos y polémicas, por lo que la tendencia a lo que es a la reducción y por mezclar lo que son los elementos filosóficos y religiosos. Entre los principales miembros de la escuela tenemos a Hipatia, quien se dedicó a explicar los textos griegos, en especial los de Platón y Aristóteles también. Hipatia fue estudiosa de la filosofía y de la ciencia también. Bien, bien chicos, combinamos con el repaso ya de los temas ya antes mencionados, ya antes explicados. Vamos a culminar con el repaso de las preguntas de los cuestionarios para que ustedes puedan identificar cuál es la respuesta correcta. Bien. Acá no está la B, si no me equivoco. Selecciona la definición de juicio. Es la unión de dos conceptos con fin de enunciar, afirmar o negar algo. Es en el juicio donde se encuentra lo verdadero y lo falso, o todas las anteriores. La 21, ¿cuáles son las partes del alma que distinguen a Platón? Racional o inteligente, irascible o de valor, irracional o combustible, todas las anteriores. La 22 selecciona las características de la filosofía helenística. Van a seleccionar si es el A, el B, el C o el D. La 23, ¿cuáles fueron las tres principales escuelas del periodo helénico? Está aquí epicurismo, estoicismo, escepticismo, lógica, física, ética, epicurismo, lógica, escepticismo. Ustedes eligen cuál es la respuesta correcta. Incluso hoy hicimos el repaso de esta pregunta. ¿Cuáles son las dos corrientes que surgieron con el misticismo oriental? Hebreo, alejandrino, neoplatismo, hebreo neoplatónico, hebreo epicurismo en sí. La 25, como es conocido el Filón de Alejandría, el judío, el Mesías o el rey. ¿Cuáles fueron los aportes importantes de la filosofía de Hipatia? Física, lógica y ética, geometría, el álgebra y astronomía, geometría, lógica y astronomía. La 27, completa seleccionando el literal correcto. La escuela de Alejandría fue una de las ramas del catolicismo, neoliberalismo, neoplatonismo. Ustedes identifican cuál es el literal correcto. Deben de recordar que solamente un literal contiene la respuesta correcta. Eso deben de tener presente, solamente deben de seleccionar un literal.
En la 28 complete seleccionando el literal correcto. Platón fue uno de los discípulos de Aristóteles, Sócrates o Platónico. ¿Cómo se llamaba el padre de Hipatia, Dion de Alejandría, Don de Alejandría o Terrón de Alejandría? Y por último, la 30, ¿quién fue directora de la Escuela Platónica de Alejandría hacia el año 400 de la era cristiana? Vicenta, Hipatia o Claudia en su momento. Ustedes eligen cuál fue en su momento la directora de la Escuela Platónica de Alejandría hacia el año 400 de la era cristiana. Bien, chicos, hemos culminado con el repaso de cómo están estructuradas las preguntas para que ustedes puedan realizar un excelente examen. Ya hemos culminado también con el repaso ya de los temas ya antes mencionados para que ustedes puedan recordar cómo se conlleva y cuál es el proceso de cada tema. ¿Bien? Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Que tengan un bonito día.